Es nuestra oración que el Todopoderoso hoy nos conceda un día lleno de su gracia y de bendiciones para gloria y alabanza de su bendito nombre. Sin duda, uno de los aspectos más importantes en cualquier tipo de relación interpersonal es la fidelidad. De hecho, en las relaciones de pareja, la fidelidad junto con la confianza son los pilares principales para construir una relación estable y sólida. Pero no solo entre las parejas es importante y necesario la fidelidad, también se necesita en las sociedades laborales o comerciales y de igual forma en las relaciones de amistad. Ahora bien, si entre las relaciones interpersonales es importante la fidelidad, ¿cuánto más lo podrá ser en nuestra relación con el Señor? Es obvio que si nuestra fidelidad al Salvador no es total y sincera, nuestra relación con Él tampoco será sólida ni menos fluida. ¿Y tú, cómo evalúas tu fidelidad hacia el Señor? En nuestro devocional de hoy, el apóstol Pablo nos comparte algunos de los varios requerimientos que son indispensables para preservarnos fieles ante nuestro bendito Señor. Pablo destaca dos cosas primeramente. Inicialmente se requiere no avergonzarse. Dice en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, la primera parte del versículo 8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Puesto que el Espíritu de Dios entonces está en Timoteo, no es de cobardía, sino de poder, como se lo dijo en los versículos anteriores. Pablo puede entonces ahora aconsejarle que no sienta vergüenza de hablar de Cristo, ni de predicar su evangelio, ni menos de vivir para Cristo y por Cristo. Pero tampoco Timoteo tiene por qué sentir vergüenza de su mentor y padre espiritual, el mismo apóstol Pablo, quien para ese momento se encontraba tras las rejas, pero no por malhechor ni por cobarde, sino por la causa de Jesucristo. De manera que no había por qué avergonzarse. Cristo dijo en sus evangelios: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero Pablo sabe claramente que hay pocas cosas que indignen y provoquen tanta ira en Cristo que aquellos que se avergüenzan de Él. Seguramente ustedes conocen creyentes que consciente o inconscientemente, sobre todo en los primeros meses de su caminar con Cristo, sienten cierta vergüenza o temor de reconocer que son cristianos. En el mejor de los casos, cuando les preguntan si son creyentes, solo dicen no, solo es curioseando, porque me gustan las alabanzas, solo asisto a la iglesia de vez en cuando. En otras palabras, se avergüenzan decir que son seguidores de Cristo. Y creo que desafortunadamente hay una gran cantidad de cristianos que se avergüenzan de hablar de su Salvador. Pero hermanos, ¿por qué avergonzarnos de aquel que nunca se avergonzó de nosotros? ¿Por qué avergonzarnos de aquel que nos ha sacado de la miseria espiritual en la que estuvimos? El pastor MacArthur dice que cuando un creyente se avergüenza de Cristo, actúa peor que un incrédulo. Hermanos, es imposible que podamos ser fieles al Señor si nos avergonzamos de Él. Por tanto, en lugar de avergonzarnos, más bien prediquémoslo con denuedo y vivámoslo en santidad también. Si de algo hemos de sentir vergüenza, que sea del pecado, mas no de aquel que nos rescató de esas ataduras. Pero veamos en segundo lugar lo que se requiere: estar dispuestos a sufrir por el Evangelio. Dice la segunda parte de este versículo 8. Si no, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. En lugar de avergonzarse de Cristo o de Pablo mismo, lo que Timoteo debe de hacer más bien es estar dispuesto a sufrir junto con él, o como le ha tocado a Pablo por causa del Evangelio. Si alguien tenía autoridad para hablar de las aflicciones por la causa de Cristo, era precisamente el apóstol Pablo. Así que Timoteo debe entender que no es el único que pasa pruebas por el Evangelio, ni tampoco sus sufrimientos son los peores. En su potente providencia y soberanía, Dios lo ha determinado de esta manera. Lo que Pablo quiere decir es que él no está sufriendo porque quiere, sino porque el Señor quiso que así fuese.
y para poder soportar las difíciles pruebas es que Dios ha puesto en cada creyente el poder de su Santo Espíritu. Lamentablemente, hoy en día se enseñan muchas cosas que no provienen realmente de la palabra de Dios y que confunden la fe de los cristianos. Doctrinas como aquellas que aseguran que el cristiano no ha sido llamado a sufrir por nada ni por nadie. Estas personas afirman que el creyente que sufre o que padece escasez es porque no está creyendo en el Dios verdadero. Uno se pregunta, ¿qué tipo de Biblia es que estas personas leen? Porque de una o de otra manera, todo buen creyente padece aflicciones y debemos estar dispuestos a ellas. El mismo Hijo de Dios fue el mejor ejemplo de sacrificio y de dolor por su evangelio. Ahora, no necesariamente quiero decir que tenemos que ir a lugares donde nos tiren piedra o cosas por el estilo para sufrir por el evangelio, no. Un buen cristiano sufre por el evangelio cuando es rechazado por sus entornos, incluyendo su familia en algunos casos. Un buen creyente sufre por el evangelio cuando es objeto de burlas, de críticas y de insultos por su fe. Un buen creyente sufre por el evangelio cuando padece necesidades por la misma causa de Cristo. Y si es un pastor, sufre al ver que muchas ovejas rechazan la verdad del verdadero evangelio y se van tras las mentiras y los engaños. Eso es desgarrador, hermanos. La pregunta sería, ¿hasta dónde estamos nosotros dispuestos a sacrificar y sufrir por la causa de Cristo? Así que, apreciados hermanos y oyentes en general, ser fieles al Señor no solo es decir, yo soy cristiano porque Dios me bendice mucho y todo me sale bien. No, ser fieles al Señor es estar siempre dispuesto a sacrificarlo todo por llevar y vivir el Santo Evangelio. Meditemos en esta palabra y pidámosle dirección a nuestro bendito Padre a través de la oración. Amoroso Padre Celestial, Dios bueno y compasivo, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por esta nueva jornada, llena de tu gracia para sostenernos y concedernos las fuerzas para vencer. Señor, te pedimos que nos perdones porque reconocemos que en realidad no hemos sido del todo fieles a ti, porque te hemos fallado cuando ha habido pruebas y necesidades. Pero Dios, desde lo profundo de nuestro corazón, te suplicamos que nos fortalezcas y nos ayudes en cada aspecto para no negarte con nuestros actos ni tampoco desviarnos en los momentos difíciles. Ayúdanos a cumplir con los requerimientos para serte fieles, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano y amigo, te ha hablado el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo. Es nuestro clamor que esta palabra nos ayude a reflexionar en cuanto a nuestra fidelidad al Señor en cada aspecto de nuestras vidas, entendiendo que ser fieles tiene sus requerimientos. Es necesario predicar el Evangelio y no avergonzarnos del Señor Dios Todopoderoso. Es necesario estar dispuestos a sufrir por Cristo Jesús. Comparte este mensaje, medita en su santa palabra. Te espero mañana. Dios te bendiga.